Amén. Bien, hoy quiero tocar un tema muy importante, muy interesante, que creo a todos nos va a ayudar muchísimo, porque una vez que nosotros comprendemos esta verdad, nuestra vida espiritual cambia, la manera en que vivimos lo que le llamamos vida cristiana cambia totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo por el Espíritu y vamos a comenzar a andar en una dimensión del Espíritu y no en una dimensión religiosa, como en algunas ocasiones nos han enseñado. Así que para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4 verso 43. El tema le podemos llamarle el mensaje de Jesús, el reino de los cielos o el reino de Dios. Amén. El mensaje de Jesús, el reino de los cielos o el reino de Dios. Cuando nosotros exploramos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, regularmente nos impresionamos por los milagros, los prodigios y las señales que Jesús hizo en ese tiempo y con la gente con la que lo hizo, pero muchas veces o muy pocas veces ponemos atención cómo habló Jesús, cómo enseñó o qué fue lo que realmente él vino a enseñar. Definitivamente habló de parábolas, definitivamente habló de muchas cosas que el pueblo de Israel venía aprendiendo, pero su prédica principalmente, cuando él se entraba en las sinagogas para enseñarle a las personas, él tenía un tema, y ese tema era el reino de Dios o el reino de los cielos. Y en Lucas capítulo 4 verso 43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Incluso en Lucas capítulo 3, cuando él regresa de su bautizo, cuando él regresa de ser probado, dice la escritura que él vuelve en el poder del Espíritu y a partir de ahí comienza a predicar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. A partir de ahí, incluso antes que Jesús, Juan el Bautista, su primera prédica de estar bautizando a los que estaban en el río Jordán, su prédica de él era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y luego aparece Jesús y vuelve a repetir lo mismo, su misión. Incluso ahorita lo acabamos de leer en Lucas 4:43, Jesús revela cuál era su misión, su asignación. Él dice: es necesario que vaya a otras ciudades y predique el evangelio del reino de los cielos, porque para esto, dijo Jesús, fui enviado. Él no fue enviado solo a sanar, que era parte, a liberar, a hacer prodigios y que la gente se asombrara de los milagros. Eso era parte de, era como la consecuencia, el resultado. Pero su mensaje principal era: arrepiéntanse, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, ya está presente acá. Entonces ahí surge una pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Porque se oye bonito la expresión y muchas veces se aplica en muchas prédicas y muchas personas lo expresan porque pues lo oímos, lo aprendemos, pero en realidad, ¿qué es el reino de los cielos? ¿En algún momento usted se ha preguntado? Y el reino de Dios definitivamente es gobierno, pero vamos a estudiarlo. Y para eso, primero vamos a definir algunas cosas. Número 1, el reino de los cielos es el país y gobierno espiritual donde Dios habita. Amén. Una de nuestras doctrinas es que nosotros creemos en un Dios trino, ¿correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso ayer estábamos oyendo nosotros una enseñanza donde hay personas incluso discutiendo acerca de si el Padre es el Hijo, si el Hijo es el Espíritu Santo, y eso se le llama unicidad. Es una línea, incluso creo que en el siglo III le llamaron herejía, porque dice claramente la Biblia que el que niega al Hijo tampoco honra al Padre. En realidad no es el mismo, y ese no es el tema de hoy, pero igual
¿Por qué quiero que definamos eso? Porque es importante saber dónde está cada quien. Amén. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? En el libro, los últimos versículos del libro de Lucas dice que una vez que Jesús resucitó, perdón, en el primer capítulo de Hechos, después de Jesús haber resucitado y haberse presentado a los apóstoles dice con pruebas indubitables, o sea, pruebas donde no hay duda de que Él resucitó con cuerpo glorioso. Luego después dice que Él ascendió, fue levantado hasta los cielos, donde se sentó a la diestra del Padre. Entonces el Padre está ubicado en algún lugar. Nosotros, por los atributos que se le ha dado a Dios, como su omnipotencia, que es todo lo puede, o sea, es poderoso, su omnisciencia, que todo lo sabe, y su omnipresencia, que está en todos lados. Nosotros decimos es que Dios está en todos lados, definitivamente, pero tiene un lugar. Hay un lugar eterno donde Él está permanente. Y eso no me lo inventé. Ahorita lo vamos a leer. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice así. Síganme con su mirada y usted me confirma si lo que estoy leyendo está bien. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en todos lados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sigamos ahí en Mateo capítulo 18, versículo 10. Si no dará tiempo de encontrarlo rápido, entonces lo escribe y lo repasa en casa. Mateo 18, 10. Hoy vamos a leer un montón de versículos, porque lo importante es que nosotros quedemos convencidos por la palabra de Dios que lo que se está exponiendo tiene veracidad o tiene sustento bíblico. 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El contexto de ese versículo es cuando dice Jesús: dejen que los niños vengan a mí. O sea, los niños y los discípulos los apartaron. Entonces Jesús dice: no los menosprecien, porque ciertamente les digo que los ángeles asignados a ellos constantemente ven el rostro de mi Padre, no que está en todos lados, que está en los cielos. Amén. Mateo 10, vamos a volver unos capítulos atrás. Mateo 10, 32 y 33. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33. ¿Lo tenemos? Bien. Dice de esta manera: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El primer país, si podemos llamarle así, existente es el reino de los cielos. Es un lugar invisible, es un lugar que está en la eternidad, pero que es mucho más real que lo que nosotros estamos viviendo, que lo terrenal, que lo palpable, que lo material. Y ahorita vamos a probar a través de la Biblia cómo es que esto es cierto. Pero ese lugar es donde Dios habita. Y cuando Dios dijo: aparte de este lugar celestial donde Él habita, donde están los ángeles, donde están los querubines, donde están los serafines, pero Dios dijo: yo voy a expandir mi creación, voy a seguir creando más. Y Dios ha creado muchos elementos más, pero dentro de esto está la tierra. Creó la tierra para ser habitada, dice el profeta Isaías. Y cuando Él crea la tierra, dice la escritura que Él planta en ella un huerto, y dentro del huerto planta la primera pareja y los bendice y les dice: fructifíquense, multiplíquense y sojuzguen la tierra, dominen. ¿Correcto? Lo mencionamos la semana pasada. Tengan dominio, lideren sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes son la representación del reino de allá arriba, del reino celestial.
Ustedes son puestos para reflejar, para influenciar la autoridad del cielo en la tierra. Esa es la idea original de Dios. Así como esto va tomando forma, a eso se refería Jesús. Cuando Jesús viene de nuevo y comienza a predicar y dice: yo traigo un mensaje, y no es el que ustedes han oído cada semana, cada Shabbat en las sinagogas, pero yo traigo un mensaje que tiene una consecuencia espiritual que comenzó en el cielo. Lo que recibió la primera pareja, eso vengo a restaurar y se los vengo a presentar de nuevo, porque ustedes son la iglesia, son la representación del cielo en la tierra. Y eso es lo que Jesús traía. Pero regularmente no lo comprendemos, porque una vez que la primera pareja desobedeció, se corrompió su entendimiento, se corrompió su percepción espiritual, de modo que cada vez que Jesús predicó, cada vez que Jesús enseñó una parábola, no la comprendían porque ellos lo interpretaban de manera literal, terrenal. Su formato había sido condicionado a lo terrenal, como muchos de nosotros, porque el reino de los cielos no es fácil de comprenderlo. Pero cuando nosotros hemos nacido en el Espíritu, por el Espíritu lo comprendemos, se nos es revelado y comenzamos a verlo. A partir de ese momento lo comenzamos a ver de manera espiritual. El reino de los cielos está en un lugar donde habita Dios, el Padre. Cuando Jesús asciende, Él dijo: ustedes no van a estar solos. Voy a enviarles un consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad, les revelará todas las cosas, dijo Jesús, acerca de mí. Entonces, a nosotros se nos revela Cristo a través del Espíritu Santo, y Cristo nos lleva al Padre. Suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Una vez que nosotros nos abrimos a recibir esa verdad, el Espíritu nos da toda la revelación y comenzamos a armar todo el rompecabezas. Amén. Número 2, el reino de Dios es invisible, pero influye y causa efectos visibles en lo terrenal. Amén. Cuando Rebeca estaba ministrando, ella dijo: nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Esa es una expresión del reino. Esa es una expresión de autoridad. Así es como funciona el reino de los cielos. Primero ocurre en lo espiritual, en lo invisible, y luego se materializa, toma forma material. Por eso es que cuando oramos, oramos por fe. Decimos: Señor, yo necesito esto, Señor, yo te pido esto, y declaro por tu palabra que está hecho. Ruego por mi sanidad. No estás sano, pero lo estás creyendo. Y el primer lugar donde ocurre tu sanidad es en lo espiritual, y se torna material luego. Tiene efecto visible. Entonces el reino de Dios es invisible, pero influye y causa efectos visibles en lo terrenal. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Búsquelo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y Jeremías está profetizando también hoy. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde proviene la tierra? ¿De dónde proviene todo lo que vemos hoy, todo lo que tocamos? Proviene de lo que no se ve. El origen de nuestra eternidad proviene de lo espiritual. Ya lo mencionamos. Hay un lugar donde Dios habita, hay una eternidad, hay un cielo. De ese cielo se desprendió todo lo que hoy vemos. Dice el escritor de los Hebreos, dice: por fe creemos que lo que no se ve produjo lo que sí se ve. Por eso cada vez que Jesús operó un milagro, Él preguntaba: ¿tú lo crees? Obviamente eso ya sería otro tema también, la fe. Pero la fe es el acceso a lo sobrenatural. La fe es el acceso a lo invisible. Si no lo crees, si no tienes la fe, no va a ocurrir. Por eso es que Jesús, siempre que operó un milagro, Él dijo:
¿crees que yo puedo hacerlo? Y le dijeron, sí. Lo está confirmando Jeremías. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 17, para seguir confirmando todo esto. Romanos capítulo 14, versículo 17, dice de esta manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios no es lo material que vemos, que tocamos, sino es lo espiritual. Es lo que no se ve, pero es muy real. Es mucho más real que lo que tú puedes tocar y que lo que tú puedes ver. Una vez que comprendemos esta verdad y comenzamos a operar desde ese lugar, nuestra vida entera se torna en bendición, se torna en conquista, se torna en triunfo. Eso no estoy hablando de que va a impedir que usted tenga tal vez circunstancias, que usted tenga pruebas y luchas. Las va a tener, pero ¿cómo las va a identificar usted? A través del Espíritu. Usted va a decir, esto no me puede detener. ¿Por qué? Porque yo puedo ver por el Espíritu que hay algo grande que está enfrente. Dios no va a permitir una prueba si no hay una bendición grande que te está esperando. Porque lo primero que Dios hace es preparar tu corazón, preparar tu mente, preparar tu vida entera para que estés listo para la bendición que Dios tiene para ti. Entonces Dios te tiene que formar. Pero si no lo ves por el Espíritu, te perdiste la bendición. ¿Por qué? Porque ahí es donde surge lo que hemos dicho cada domingo. En vez de que surja gratitud, alegría y gozo y celebración por la bendición que viene en camino, surge la quejabanza, surgen las decepciones. Y venimos a Dios no para adorarlo por lo que Él hará, sino venimos a quejarnos porque no vemos en el presente lo que queremos. Y el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona diferente. Dios dice, mira las cosas por el Espíritu y llama las que no son como si fuesen. Comienza a creer, camina desde ese entendimiento. Amén. Número 3, Jesús predica el evangelio del reino de Dios. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 7. Ya le dije, hoy vamos a leer mucha Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, cuando Él comienza su ministerio. Y aquí hay una palabra que ya lo hemos enseñado, no es una palabra religiosa, es una expresión del reino que significa arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambia el modo que fuiste acondicionado a pensar. El sistema, incluso la religión misma, las denominaciones te formatean, te hacen creer y pensar de cierta manera, caminas y vives de acuerdo a eso. Pero Jesús dice, cuando Jesús aparece y comienza a predicar el reino de los cielos, lo primero que Él dice es, cambien el modo en que los condicionaron a pensar. Dentro de eso entra todo contexto religioso, contexto familiar, contexto cultural, porque todas estas cosas forman nuestra vida. ¿Por qué cuando usted necesita un milagro? ¿Por qué cuando usted necesita una respuesta de Dios, lo primero que viene en su corazón es, no sé, quién sabe si Dios lo va a hacer? O quién sabe si lo merezco. ¿Quién sabe si? Esos son formatos. ¿Quién te enseñó que no eras digno? ¿Quién te dijo que tú no podías pedirle a Dios? O que tú no merecías. ¿Quién te dijo que tú no eras heredero juntamente con Cristo? Alguien te puso ese formato. Alguien te condicionó a creer y a pensar de esa manera. En los años pasados, por mucho tiempo, mucha gente predicaba y creía que ser pobre era una virtud del evangelio y que era mucho mejor que eso, que tener una vida abundante. Como si a Dios le molestara la abundancia, como si Dios estuviera en contra de eso. Y en toda la escritura encontramos hijos de Dios, y los hemos visto también literalmente, muy bendecidos. Lo que la Biblia dice es que Dios
tiene problema es cuando tú amas más el recurso que a Dios mismo. Entonces, obviamente hay un orden, pero Dios no tiene problema con la abundancia, con bendecir a las personas. Nada más Abraham tenía 300 criados nacidos en su casa. Oigan, para que alguien tenga 300 sirvientes o criados, es que es un magnate, es que tiene demasiado. Pero él era ¿qué? Amigo de Dios. Pero entonces en algún momento a alguien se le ocurrió o le incomodó ver la abundancia del reino en la vida de otros, y por su formato, su condición, dijo: no, ¿sabes qué? Mejor vamos a predicar algo diferente. Vamos a decirle a la gente que esto está mal. Y como regularmente las multitudes solo siguen lo que se enseña y no escudriñan, no investigan, entonces dijeron: oh, amén, sí, es un pecado tener abundancia. Solo estoy dando un ejemplo. No estoy diciendo doctrinalmente que usted sea rico. Si lo puede, tiene la fe y entiende el reino y Dios se lo quiere dar, gloria a Dios. Pero y si no, tampoco está mal. Pero lo que quiero decir con ese ejemplo es que es una condición. Incluso hay personas que han llegado a creer, y esto lo digo con mucho respeto, pero yo espero que tenga un efecto positivo en su vida. Hay personas que han llegado a creer que estar enfermo es una voluntad de Dios. Y yo lo he escuchado, porque han orado y dicen: es que Dios no me sana. Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Pero la escritura dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, y en Él fueron puestas todas nuestras enfermedades. Si nos enfermamos porque solitos nos buscamos la enfermedad, pero no es la voluntad de Él que estemos enfermos. Porque cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, nos redimió espiritualmente, pero redimió todo lo que somos. Y su deseo no es que estemos como súbditos, sujetos, esclavizados al sistema, a Satanás y a todo lo que Él controla. Él vino a dar libertad, y la única libertad que podemos disfrutar es entender su reino. ¿Qué fue lo que Él predicó? ¿Cómo lo predicó? Él no vino a predicar una denominación. Él no vino a predicar y a instituir una religión. Él vino a establecer y a predicar el reino de los cielos. Trajo de nuevo lo que perdió Adán. Adán tenía dominio celestial y tenía dominio terrenal. Eso volvió Jesús a traer. Por eso es que dice: arrepiéntanse, cambien la manera en que los condicionaron a pensar. Ustedes no son terrenales. La vez pasada predicamos acerca de cómo el enemigo se ha encargado tanto de naturalizar a la iglesia, de que la iglesia opere en lo natural, y ese no es el plan de Dios. Dios levantó una iglesia, y es una iglesia sobrenatural. Es una iglesia que opera desde el espíritu, no por lo que ve, sino por lo que cree. Amén. Avancemos. Mateo capítulo 4, verso 17. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el ¿qué? Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Si gustan, apúntenlo. Dice también: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando él y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino, el gobierno. De eso vino a predicar Jesús. Cada Shabbat, para los que entienden el contexto judío, cada sábado, ellos guardaban el séptimo día, que era el sábado. Cada sábado Jesús entraba en la sinagoga, y de lo que él hablaba y de lo que él predicaba era acerca del reino de los cielos. Y recorrió todas las aldeas, todas las ciudades, predicando el evangelio del reino. No se confundan, no estoy hablando de la secta de los testigos de Jehová,
porque ellos predican un reino, pero ese es otro reino. Nosotros hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos. Incluso recuerden que secta significa una verdad a medias, una media mentira, o sea que tienen un pedacito de la verdad, pero no la tienen completa. Pero Jesús vino a predicar acerca del reino. Y lo que me impresiona a mí es es Hechos 1:3, que después de haber sido crucificado, sepultado, resucitado, se le presenta ya con su cuerpo glorioso a los discípulos, a los apóstoles, hablándoles, ¿qué dice? Acerca del reino. O sea que 3 años y medio no fue suficiente enseñanza, a pesar de que estos dormían con él, se levantaban con él, caminaban con él, estaban sirviendo mientras él predicaba a multitudes, mientras él entraba en casas a predicar. Él enseñó acerca del reino y aún así no les cayó el 20. Y después de haber muerto y resucitado, vuelve a hablarles todavía de esas cosas. Porque el reino de Dios es tener la revelación completa de lo celestial, de lo espiritual, de lo sobrenatural. Por eso es que hemos dicho una y otra vez, no somos terrenales. Aunque Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecemos al sistema, no pensamos como ellos, no hablamos como ellos, no actuamos como ellos. Nuestro origen es celestial, es eterno. Y Él viene y predica eso, esa es su prédica. Ahora eso nos lleva a nosotros también a pensar qué estamos predicando o qué hemos estado predicando durante los siglos que han pasado. Un predicador dijo, si llevas 5 años, 10 años en una iglesia, sigues con la misma enfermedad o con la misma mentalidad, pues ¿qué te están predicando? Porque lo más seguro es que te están hablando de cosas superficiales. Y no es que quiera yo darle énfasis a quien exponga la palabra, pero ¿qué estamos aprendiendo? Porque en este lugar venimos a aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene el reino escondido en todos sus versos. Si tenemos la habilidad de verlo, el Espíritu Santo lo revela. Pero cada versículo del Nuevo Testamento, usted va a encontrar el reino operando ahí. Cuando vemos la iglesia primitiva, se impresiona uno con lo que pasa ahí. Porque ellos no caminaban de acuerdo a lo terrenal. Ellos caminaban en el Espíritu, comenzaron a entenderlo, incluso comenzaron a experimentarlo. Porque Pedro, aquel que constantemente argumentaba con Jesús, constantemente salía a decir cosas tal vez fuera de lo común, Jesús siempre lo estaba corrigiendo. Y muchos se atreven a pensar y a decir que él era de alguna manera como que un discípulo un poco cobarde, porque cuando Jesús lo agarraron, la mayoría huyeron, pero él lo siguió de lejos. Y él no quería ser asociado con los discípulos de Jesús, porque le dijeron, tú eres uno de ellos. Él dijo, no soy. Y se lo dijeron por segunda vez, incluso a la segunda vez dice que él comenzó a decir palabras malas, para que dijeran, no, entonces no es. Pero no se escapó. Dijeron, no, tú eres discípulo de Jesús. Que era de esa manera, después de recibir el poder del Espíritu Santo, en su primer discurso, él gana 3,000 personas que creyeron en el mensaje del reino. Porque después de que Jesucristo resucita, se le hace evidente a todos los discípulos que todo lo que él enseñó era real. Al principio, ellos pensaron que Jesús venía a liberarlos de un imperio terrenal. Por eso es que le seguían muchos, incluso sus propios discípulos, pensaron que él iba a ser un rey, pero un rey terrenal. Pero cuando él es cuestionado por Pilatos le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Y acuérdense que mundo significa sistema. Mi reino no es este sistema. No soy político. Mi reino está en otro lado y opera desde lo espiritual.
Incluso Jesús dijo, si yo con una llamada, con tan solo llamar que un solo ángel, destruiría Jerusalén entera en ese tiempo. Pero él dijo que era necesario que se cumpliese todo esto para que el reino se hiciera evidente, que el reino es espiritual. Amén. ¿Por qué es importante que lo comprendamos? Porque la manera en cómo vivimos los asuntos de Dios o lo que hemos creído de Dios revela si nosotros hemos entendido el reino. Si nosotros vivimos con miedo, si nosotros vivimos con temores, si nosotros vivimos con ataduras, si nosotros vivimos de las maneras que la Biblia dice que no debiéramos, no hemos entendido el reino. Si nosotros vivimos como mendigos, presentándonos a Dios como diciendo, Señor, ten lástima de mí, ¿no hemos entendido el reino? Nosotros somos hijos. Jesús vino a recuperar esa posición. Somos hijos. No, tal vez no le vamos a demandar a Dios como los hijos cuando entran en la casa. Ellos no vienen demandando, sin embargo, tienen toda la confianza, van y abren la refri. Pregúntenle a los más pequeños. Por eso es que Jesús dijo, ninguno que no sea como niño no puede entrar en el reino, porque estos usan la fe. Los chiquitines solo abren, sacan lo que quieran, yogur, fruta, verdura. No, verdura no, esos no comen verdura. Pero sacan yogur, jugo y todo y no piden. ¿Por qué? Porque dicen, es mío. Eso es el reino de los cielos. Eso es lo que Dios dice. Si estás necesitado de algo, estás pasando escasez o una circunstancia complicada, revisa dónde está el problema, porque lo más seguro es que Dios no es el problema. Su palabra no es el problema, es tu fe. Es tu fe de creer que eres hijo y que tienes derechos. Y a veces no lo aceptamos, no lo creemos de esa manera. Pero yo sé que ya no va a ser así. Usted va a creer. Muy bien. Número 4. Los discípulos de Jesús también predicaron el reino de Dios. Vamos en Lucas 10:9.